El huayno es una expresión cultural profunda en la identidad peruana, especialmente en las zonas andinas. Su mística radica en su conexión con la tierra, la historia y la espiritualidad de los pueblos indígenas. En la época precolombina, antes de la llegada de los españoles, las culturas andinas, como los incas y las civilizaciones que los precedieron, Nazca, Huari y Chavín, ya tenían una rica tradición musical. Esta música expresaba las emociones colectivas y estaba profundamente conectada a la cosmología andina, en la que se consideraba que todo lo que existía, tanto los dioses como los seres humanos, estaba interrelacionado. La música andina precolombina estaba basada en escalas pentatónicas, 5 notas, y era esencialmente instrumental. La música cumplía un rol muy importante como parte del ciclo de la vida agrícola y su conexión con los rituales religiosos en las comunidades indígenas. Durante la conquista española y el virreinato, con la llegada de los conquistadores españoles en 1532, se produce un choque cultural que transforma la sociedad andina profundamente. La evangelización y la imposición del sistema colonial trajeron consigo elementos culturales europeos, como nuevos instrumentos y formas musicales. Los españoles utilizaron la música para la evangelización, enseñando himnos religiosos en quechua y adaptando instrumentos como la guitarra y el arpa. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas conservaron muchas de sus tradiciones musicales, creando una fusión entre lo andino y lo europeo. El desarrollo del huayno en la época republicana ocurre después de la independencia del Perú en 1821. Las nuevas repúblicas latinoamericanas intentaron construir una identidad nacional. En el caso del Perú, se buscaba integrar a las regiones costera, andina y amazónica bajo una sola bandera. Sin embargo, la sierra peruana siguió siendo marginada y la cultura andina se veía como inferior por las élites criollas de la costa. En este contexto, el huayno florece en las áreas rurales como una forma de música popular que expresa el sentir de los pueblos andinos. Los instrumentos claves fueron el charango, un instrumento de cuerdas pequeño adaptado de la vihuela española, hecho tradicionalmente con caparazón de armadillo y simboliza la resistencia y adaptabilidad cultural. La quena y zampoña se siguen usando junto a la guitarra y el arpa, con una marcada influencia andina en sus melodías. A medida que el Perú avanza como una república, la cultura criolla sigue dominando en la costa, pero en la sierra, el huayno se convierte en una forma de narrar la vida cotidiana, el sufrimiento y la lucha de las comunidades indígenas. Aunque marginado, este género se consolidó como la voz musical de los Andes. El huayno en el siglo XX, primera mitad. Con la llegada de la modernización, la migración interna y la urbanización, el huayno, que hasta ese momento había sido un fenómeno principalmente rural, comenzó a ser transmitido en radios y grabados en disco, lo que permitió su difusión a nivel nacional. La migración de las zonas andinas a las ciudades, especialmente a Lima, ayudó a que este género fuera conocido por las clases populares urbanas. Eduardo Zamudio, y nos vamos a Pámparo más. ¿Y para qué más? Los exponentes claves para ese entonces fueron Pastorita Guaracina, una de las principales grandes voces femeninas del huayno. Representa la fuerza de la mujer andina en el arte y llevó el huayno a las radios. El jilguero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo, un pionero en la grabación de discos de huayno
llevando la música de la sierra a una audiencia más nacional. Instrumentos como el arpa y violín se consolidan como los instrumentos base de muchos estilos de huayno, especialmente en las regiones de Ayacucho y Cusco. En el ámbito local, el huayno también ha ganado visibilidad a través de festivales y conciertos en Lima, donde ha sido apreciado por las nuevas generaciones. Aunque los instrumentos tradicionales como el charango, la quena, el violín, el arpa y la guitarra siguen siendo fundamentales, se han incorporado nuevos instrumentos y tecnologías como el sintetizador y samplers para producir sonidos más modernos. Hoy en día, el huayno es un símbolo de orgullo nacional y regional. Las nuevas generaciones lo consideran no solo una música folclórica, sino también una forma de conectarse con sus raíces, especialmente en un contexto de globalización. En festivales como el Festival de la Virgen del Carmen en Paucartambo y el Inti Raymi en Cusco, el huayno sigue siendo una parte integral de las celebraciones, mostrando su relevancia cultural continua. Es un sentimiento. Volver a hacerlo es tradición de mis padres y costumbres de otros pueblos que tal vez nos dejaron por herencia, y nosotros tenemos como hijos, tenemos que seguir su legado, pues, ¿no? Nos preparamos mediante ensayos. Ritual no existe, solamente devoción a la imagen del Señor de Coyoriti y a la imagen de Virgen Natividad de Picho Huancabamba. Es Capacoya. Somos una danza como llamero solitario. Tengo mi llama que representa más bien, somos llamero por la vicuña que tenemos, ¿no? Acá está. Y estos son las ñuspas a base de llamas también, que nos representa como un Capacoya millonario. Bueno, nosotros viene de raíz, ¿no? Porque nosotros tenemos familiares. En mi caso, por ejemplo, vengo de familiares cusqueños. Entonces, eso es lo que me ha hecho nacer a mí al huayno y a la raíz sobre todo de la danza, ¿no? Que en esta parte lo que nosotros bailamos es con la comparsa Panaderos de Guasau. La fusión y modernización del huayno durante 1960 y 1970 fueron épocas donde surgieron grandes migraciones del campo a la ciudad. Lima, la capital, creció rápidamente con la llegada de miles de migrantes andinos que buscaban mejores oportunidades. Con ellos trajeron sus costumbres, incluyendo el huayno. Sin embargo, en las ciudades, el huayno se fusionó con géneros urbanos como la cumbia y el rock, dando lugar a la chicha, un género musical que mezcla los ritmos andinos con instrumentos electrónicos y sonidos tropicales. El huayno, a lo largo de su evolución histórica, ha sido más que solo un género musical. Ha servido como un vehículo para expresar la cultura, las emociones y las luchas de los pueblos andinos, desde su origen en las civilizaciones precolombinas hasta su adaptación moderna en el contexto urbano y migratorio. El huayno sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Los instrumentos tradicionales y los exponentes contemporáneos del género han ayudado a mantener viva esta rica tradición musical, que refleja no solo el paisaje físico de los Andes, sino también el paisaje emocional de su gente.